bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en Chile. El gobierno y el candidato presidencial Alejandro Guillé exhortaron al expresidente Sebastián Piñera a no desacreditar a las instituciones electorales. Esto debido a su denuncia sobre la entrega de cédulas de sufragio marcadas en la primera jornada electoral, en la primera vuelta, que supuestamente beneficiaron al oficialismo y a la izquierda. Sebastián Piñera vuelve a estar en el centro de la polémica. El aspirante presidencial por Chile Vamos denunció que en la primera vuelta de los comicios presidenciales del 19 de noviembre se entregaron votos previamente marcados a favor del candidato oficialista Alejandro Guillier y la izquierdista Beatriz Sánchez. De un conjunto de denuncias ciudadanas respecto a votos que habían sido previamente marcados en favor de algún candidato, suplantación de identidad que impidió al verdadero ciudadano votar e incluso un muy comentado intento de robarse una urna. Piñera remarcó así lo dicho antes en una entrevista en la que consignaba las denuncias remitidas a los medios de comunicación sobre presuntas irregularidades. Ante los cuestionamientos, parlamentarios del partido de Piñera salieron en su defensa para decir que el candidato no habló nunca de un fraude en los comicios. Por si no ha sido lo suficientemente claro, yo estuve a 10 metros de distancia en la conferencia de prensa que hizo el presidente ayer en la tarde en su comando y él ratificó con toda tranquilidad y con mucha calma de que no estaba en cuestionamiento el resultado de la elección. Por lo tanto, las personas que le han puesto la palabra fraude no provienen del comando. A 12 días de la segunda vuelta para elegir al nuevo mandatario, el gobierno de centro-izquierda de Michelle Bachelet pidió mayor responsabilidad y no desacreditar a las instituciones electorales. Lo mismo hizo el candidato de la coalición de centro-izquierda Nueva Mayoría, Alejandro Guillier. El desconocer nuestro sistema de elecciones. Eso es lo primero que hacen los que quieren desconocer los procesos electorales y es empezar a decir que aquí hay fraude. Y la verdad que no ha habido ningún fraude. Ningún fraude. Y por lo tanto, la sola insinuación es el que quiere patear el tablero porque ve que el juego no le está conviniendo y los resultados no van a ser como él esperaba. En medio de esta polémica, la ex candidata presidencial del izquierdista Frente Amplio, Beatriz Sánchez, anunció su decisión personal de apoyar a Guillier por considerar a Piñera un peligro para la democracia de Chile. Hoy mi voto es contra Sebastián Piñera y para eso voy a votar por Alejandro Guillé. Alejandro Guillé hoy día creo que tiene que hacer más para conquistar el voto del Frente Amplio, tiene que hacer más para conquistar muchos de los votos que a lo mejor nos favorecieron el pasado 19 de noviembre. Guillier no desaprovechó la oportunidad y agradeció a su ex contrincante. Mientras tanto, el titular del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, CERVEL, Patricio Santamaría, informó que hasta la fecha han recibido más de 300 denuncias del último proceso electoral, pero ninguna referida al caso de los supuestos votos marcados, por lo que pidió al candidato presidencial, Sebastián Piñera, tener prudencia y mesura en sus afirmaciones. Bueno, ya había otras veces en que se ha criticado a Sebastián Piñera por sus frases desafortunadas, por meter la pata, ¿no? En este caso, el haber hecho estas declaraciones, lo que ha conseguido es que el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, la hemos escuchado después de haber dicho que no iba a decir por quién votaba, de no haber apoyado a la candidatura de Guillier, ahora lo ha hecho. Sí, ha sido algo que incluso sus allegados admiten en privado, según el diario El País, fue un error, porque si no hubo fraude, ¿a qué viene sacar a colación las presuntas irregularidades que además no han quedado demostradas, ¿no? El Frente Amplio era difícil que emitiera un pronunciamiento institucional de respaldo a Guillier por dos razones. La primera es que esperaban, digamos, concesiones en materia de políticas públicas. Por ejemplo, comprometerse a desaparecer el sistema de fondo privado de pensiones o garantizar la gratuidad de la enseñanza universitaria, cosas a las que no se ha comprometido de manera fehaciente. Pero en segundo lugar, de cualquier modo, es un frente que incluye 14 organizaciones disímiles entre sí, que difícilmente se iban a poner de acuerdo. Entonces, Guillé iba a apelar a sus votantes sin necesidad de esperar el apoyo de la organización. Pero no habiendo recibido ese apoyo, sin embargo, había recibido el apoyo de algunos dirigentes del Frente Amplio y ahora recibe el apoyo a título personal, lo aclaró, de la propia candidata presidencial. Porque dice que los votos no le pertenecen, ¿no? Claro, el tema es que no hay forma de saber
digamos, qué tan disciplinados sean los votantes del Frente Amplio, teniendo en cuenta que esta organización se presenta por primera vez a elecciones generales en Chile. Y que el voto es voluntario en Chile. Y que el voto es voluntario, y esa es la razón por la que las encuestas han estado fallando. Bueno, fallaron dramáticamente en primera vuelta. Ahora las encuestas, por lo menos la última que vi, le dan un empate técnico. Y hay que recordar que en primera vuelta el error de las encuestas fue masivamente en favor de Piñera y en contra del Frente Amplio. Entonces, y por el tamaño de muestra y por el hecho de que de cualquier manera la última encuesta se hace pública 15 días antes de la elección, y también por las circunscripciones cubiertas por la muestra, si hay sesgos en esas muestras serían los mismos que en primera vuelta, y esos sesgos en primera vuelta subestimaron el voto del Frente Amplio, sí, y sobreestimaron el voto de Piñera. El posible traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén mantiene en vilo a Medio Oriente. El lunes vencía el plazo para que el presidente Donald Trump firme el cambio o lo postergue, por lo que el anuncio de su decisión es inminente. La Liga Árabe y Turquía advirtieron sobre los riesgos que significaría este traslado. Jerusalén sería el epicentro de una nueva crisis en Oriente Medio. El presidente de los Estados Unidos podría ofrecer un discurso este miércoles reconociendo unilateralmente a Jerusalén como capital de Israel y anunciando el traslado de su embajada hacia dicha ciudad. Una incendiaria fórmula en el peligroso juego de ajedrez del conflicto israelí-palestino. Esta tarde Donald Trump habló sobre ello con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. La posición del presidente Abbas es muy clara. Si la embajada va a ser trasladada a Jerusalén, esto va en contra del derecho internacional y será inaceptable por nuestra parte. Complicaría las cosas, pondría un obstáculo al proceso de paz. Tal vez sea a su final. Ojalá la administración retroceda si es que están dispuestos a seguir adelante. Para el principal representante de la Organización de Liberación Palestina en Washington, Hussam Somlot, este reconocimiento formal sería el beso de la muerte para la solución de los estados. El secretario general de la Liga Árabe ha advertido de consecuencias si es que se altera el estatus legal y político de Jerusalén, mientras que Irak y Turquía, dos aliados de los Estados Unidos, también se oponen a la medida. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que podría romper relaciones diplomáticas con Washington si se concreta el traslado de la embajada, y remarcó que sería una línea roja para los musulmanes. Para Naftali Bennett, ministro de Educación israelí y socio principal del primer ministro Benjamín Netanyahu, lo que importa es una Jerusalén unida. Jerusalén ha sido la capital judía durante 3000 años y nunca fue y nunca será la capital de cualquier otro lugar. Siempre habrá alguien que critica, pero a la larga es mejor tener una Jerusalén unida que la simpatía de Erdogan. La Unión Europea también ha instado a Washington a evitar cualquier acción que socave los esfuerzos de paz entre Israel y Palestina. Y en la reunión de OTAN, con presencia del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, el ministro de Exteriores alemán Sigmar Gabriel expresó la preocupación de Berlín sobre el tema. Bueno, este era un tema, el de trasladar la embajada a Jerusalén, que sí lo mencionó Donald Trump durante la campaña, pero que una vez que asumió la presidencia ya no lo mencionó mucho más, ¿no? Quedó como en stand-by. ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Es una manera de distraernos frente al escándalo de Rusia y las investigaciones de Mueller? Es difícil creer que no sea un tema de ese tipo lo que lo motiva, porque va contra el derecho internacional. Ni un solo país del mundo tiene su embajada en Jerusalén. Todos, absolutamente todos los que tienen embajada en Israel la tienen en Tel Aviv, incluyendo obviamente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Jerusalén Oriental en particular fue obtenida mediante la fuerza en la guerra de 1967 y una resolución de la ONU diciendo que es inadmisible bajo el derecho internacional adquirir territorio por la fuerza, la considera territorio ocupado. Estados Unidos quiere que Corea del Norte cumpla resoluciones del Consejo de Seguridad y se le aplica sanciones por incumplirlas. Acá hay un incumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad que no lleva sanciones y ahora llevaría un premio, el reconocimiento de la violación del derecho internacional. Segundo, Estados Unidos quiere una alianza de la región con Israel y los países árabes contra Irán,
Bueno, esto es un torpedo bajo la línea de flotación de esa alianza porque los países árabes estarían en una posición muy difícil si respaldan a Estados Unidos en este contexto. El propio gobierno norteamericano, a través de Jared Kushner, el yerno y enviado de Trump para la paz en la región, dice las partes no deben tomar acciones unilaterales que prejuzguen el resultado de la negociación. Esto es exactamente eso. Entonces, si es tan contraproducente, según mi criterio, pues parece que 35% de aprobación, una de las aprobaciones más bajas en la historia por un presidente en su primer año, los avances de las investigaciones en su contra y probablemente también los avances de las investigaciones en contra de Netanyahu, que tiene cargos por corrupción, que están avanzando en la investigación policial, podrían ser el contexto para explicar esta decisión. Fueron suspendidas las órdenes europeas de detención dictadas contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y 4 de sus ex consejeros. El juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, consideró que ya no es necesario pedir la entrega de los independentistas, pues estos han manifestado su deseo de retornar a España para presentarse a las elecciones autonómicas de Cataluña el 21 de diciembre. Intenta así evitar que las autoridades belgas y limiten los delitos por los que pueden ser enjuiciados los independentistas. Es decir, si el juez de Bruselas ordena la entrega de Puigdemont y los suyos por otros delitos como malversación o desobediencia, no por rebelión, esto impedirá a la justicia española actuar contra el expresidente catalán por ese cargo. Sin embargo, lo que no se suspende es la orden nacional de búsqueda y captura ordenada el 3 de noviembre por la jueza Carmen Lamela, por lo que al volver a Madrid, Puigdemont y los 4 exfuncionarios catalanes serán detenidos y puestos a la orden de la justicia. Pero incluso esta orden ya no tienen ninguna orden de detención los funcionarios del gobierno catalán. Ahora, la orden europea de detención lo que no evitaba era un proceso de extradición. No, porque igual tenía que el juez evaluar por qué delitos los podía extraditar. El riesgo que corría el gobierno español era que los delitos principales no fueran acogidos, porque tú solo lo podrías juzgar en caso de extradición, recordemos el caso de Fujimori en el Perú, por aquellos delitos por los que fue extraditado. Y los más graves, sedición y rebelión, no están tipificados en el Código Penal belga, y es incluso cuestionable que bajo cualquier definición razonable de esos términos sean pertinentes. Habría que añadir además que también había el tema de la razón por la cual algunos líderes independentistas catalanes como Junqueras, el ex vicepresidente del gobierno autónomo catalán, siguen presos, y es la presunción no de fuga, sino de que de ser liberados harían campaña de manera violenta. No han ejercido violencia política en el pasado. ¿Por qué creer que ese era un riesgo real en esta ocasión? Entonces, España se corría, en mi opinión, el riesgo de que el pedido fuera desestimado y prefirieron curarse en salud. Es una interpretación plausible, es la que yo personalmente comparto. En medio de las tensiones, de una delegación de Naciones Unidas llegó hoy a Corea del Norte para una visita de 4 días, la primera desde el 2011, que está encabezada por un subsecretario general del organismo. La amenaza norcoreana de misiles y los ejercicios de Seúl y Washington en Corea del Sur no han impedido la sorpresiva visita de Jeffrey Feltman a Pyongyang. Feltman es secretario general adjunto para asuntos políticos de Naciones Unidas y estará en el país comunista por 4 días. Estas imágenes corresponden a su salida desde el aeropuerto de Pekín rumbo a Pyongyang, donde fue recibido por un alto funcionario de la diplomacia norcoreana. China ha saludado el rol constructivo que está tomando Naciones Unidas para solucionar la crisis en la península coreana. China está feliz de ver que Naciones Unidas está desempeñando un papel constructivo para resolver adecuadamente el problema de la península coreana. El director ejecutivo de Naciones Unidas, Feltman, que está a cargo de asuntos políticos, se reunió con el viceministro de Exteriores Lee Baodong en Pekín e intercambiaron opiniones sobre asuntos de la ONU y otros temas. Según detalló la ONU, la visita de Feltman a Corea del Norte es una respuesta a una invitación de larga data de las autoridades de Pyongyang para un diálogo político con la ONU. Además, se reunirá con el equipo de Naciones Unidas en ese país y miembros del cuerpo diplomático en Pyongyang. Este es el primer viaje de un alto funcionario de ONU en 6 años. En febrero de 2010, Pyongyang recibió a Lynn Pascoe, mientras que la ex jefa de ayuda de ONU, Valerie Amos, estuvo en la nación comunista en octubre de 2011, meses antes de la muerte de Kim Jong-il.
Bueno, ¿cuál sería tu comentario sobre este tema, Farid? Bueno, es sintomático que el enviado de Naciones Unidas sea el subsecretario político, subsecretario general para temas políticos, y que sea un diplomático estadounidense además. Una posibilidad es que sea un emisario encubierto también del gobierno estadounidense y no solo el secretario general de la ONU. Este martes comenzó en Honduras el escrutinio especial de más de 5.000 actas a pedido de la alianza de oposición que lidera Salvador Nasralla. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, sostuvo que como parte del periodo de impugnaciones están llanos a agilizar el proceso, por lo que han instado a la alianza a presentar sus copias certificadas y compararlas con las actas originales para verificar las supuestas denuncias de robo de votos al candidato Nasralla para favorecer la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. La petición de recuento de votos ha sido respaldada por los observadores electorales de la OEA y la Unión Europea, que la han calificado de razonable. El Comité Olímpico dejó a Rusia fuera de los Juegos de Invierno de Pyeongchang por los casos de dopaje sistemático. Miles de partidarios hutíes se reunieron este martes en la capital yemení de Sanaa para celebrar el asesinato del expresidente Ali Abdullah Saleh, ocurrido en la víspera. Saleh fue su aliado en la guerra civil que vive el país, pero al intentar negociar con Arabia Saudita una salida al conflicto, los hutíes lo interpretaron como una conspiración contra Yemen y por eso lo asesinaron. Según los líderes del movimiento chiita de hutíes, esta concentración en la plaza Saben también fue un llamado al fin de la violencia de parte de la coalición liderada por Arabia Saudita. Este martes, el hijo del asesinado expresidente Saleh ha prometido liderar una campaña contra los hutíes en venganza por el crimen. Los partidarios ucranianos del expresidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, liberaron a su líder en una camioneta de la policía después de su detención bajo sospecha de ayudar a una organización criminal. El arresto desató enfrentamientos con la policía en el centro de Kiev. ¿Para qué pagar abogados si es que tienes un grupo de fieles seguidores que pueden liberarte? Es lo que habrá pensado el expresidente de Georgia, Mikhail Saakashvili. El líder nacionalizado ucraniano fue detenido hoy en su domicilio en Kiev, momentos después de ofrecer un mensaje a sus seguidores desde la azotea de su casa en la capital ucraniana. Les pido a los ucranianos que eviten que me secuestren. Me dirijo a la gente de Kiev. No permitan que ocurran actos ilegales. No permitan que sucedan cosas extrañas. No permitan que roben más Poroshenko y su pandilla. Ucrania está en peligro real. Estas personas han usurpado el poder. Acto seguido, las autoridades ucranianas detuvieron al antiguo líder georgiano. Es sospechoso de ayudar a una organización criminal. Pero cientos de personas bloquearon el paso de la furgoneta que iba a trasladar al político. Rompieron las ventanas y lo liberaron a pesar de los gases que lanzaba la Guardia Nacional. Ahora presuntamente fortalecido, Saakashvili, un antiguo aliado de Petro Poroshenko, ha llamado a un nuevo Maidán para derrocar al presidente ucraniano. El fiscal general de Ucrania ha dado un ultimátum de 24 horas para que Saakashvili se entregue. Además, empezará un proceso penal por ayudar a participantes en organizaciones criminales delictivas y por ocultar sus actividades criminales. A Mikhail Saakashvili le retiraron la nacionalidad ucraniana en julio y Georgia también le ha privado la nacionalidad. La justicia de su país natal lo persigue por financiar sus actividades políticas con ayuda de oligarcas gasíferos vinculados al expresidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych. Además, es señalado de haber cometido crímenes contra los derechos humanos, como torturas sistemáticas e intensivas. Bueno, a ver cómo entender un poco, ¿no? Ese expresidente de una ex república socialista soviética como es Georgia, que es nacionalizado en Ucrania, y Georgia no simpatiza con el Kremlin, ¿no? En tu caso, Saakashvili no, y que a la vez tampoco simpatiza este expresidente Saakashvili con el actual presidente de Ucrania, que es antirruso también.
Sí, pero no, bueno, pero en todo caso está a favor de una negociación con el Kremlin. Digamos, Saakashvili acá está apelando a los sectores de extrema derecha ucranianos que quieren una política de confrontación con el Kremlin, pero son posiciones como la de Saakashvili las que llevaron primero a que en su país de origen Georgia pierda territorio a manos de Rusia y en el caso de Ucrania también perdiera Crimea a manos de Rusia. Yo creo que son las políticas equivocadas. Ahora, no sé con qué criterio en Ucrania le concedieron ciudadanía, dado los estropicios que causó en su país de origen. Allá ellos, por haber hecho eso, ahora que afronten las consecuencias. Bueno, y nos muestra una idea de cómo está la seguridad en Ucrania, también eso es Kiev, la capital. Claro. Rusia no podrá competir como equipo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, que se celebrarán el 9 al 25 de febrero del 2018. El presidente del Comité Olímpico Internacional alemán, Thomas Bach, hizo el anuncio tras 17 meses en un estudio meticuloso del caso de manipulación en el sistema antidopaje avalado por el gobierno ruso. También se determinó suspender al Comité Olímpico ruso de manera inmediata y excluir al ministro de Deportes ruso Vital Mutko y a su entonces viceministro Yuri Nagarkov cualquier participación futura en los Juegos Olímpicos. No obstante, se permitirá una plataforma individual para deportistas limpios de origen ruso que puedan competir a título individual y bajo el uniforme y la bandera olímpica, informó el Comité Olímpico Internacional en un comunicado. Pero para entender dónde está Pyeongchang, que no es Pyongyang, vamos a Google Earth. Vamos acercándonos entonces a Corea, a las dos Coreas. Este es Pyeongchang, donde van a ser los Juegos Olímpicos, los de invierno. Bueno, Seúl, la capital, un poco al norte, la capital surcoreana, y Pyongyang, la capital de Corea del Norte y sede del régimen de Kim Jong-un. Ahí van a ser los Juegos Olímpicos de invierno. Bueno, esto de Rusia es una investigación que ya estaba en curso. Es un golpe para Rusia, ¿no? Los Juegos Olímpicos anteriores fueron celebrados en una ciudad rusa, en Sochi. En Sochi. Y sí, lo grave aquí es que no fue una iniciativa particular de los atletas. Fue una política de la delegación rusa. Y claro, la pregunta de fondo es, aparte de las federaciones deportivas, ¿quién más sabía de esto? Porque hay el alegato, no recuerdo si comprobado, de que incluso servicios de inteligencia rusos habían participado de esta actividad, no en el dopaje, sino en el ocultamiento del hecho. Volvemos con Rusia. Rusia ha designado a Radio Free Europe, Radio Liberty, a La Voz de Américas como agentes extranjeros. Esta decisión está destinada a complicar el trabajo periodístico de estos medios de comunicación y viene como represalia a la decisión de Estados Unidos de acusar al Kremlin de utilizar emisoras como RT o Russia Today como medio de propaganda y para influir en los votantes estadounidenses. Debido a ello, RT tuvo que cumplir con la solicitud de Washington de registrar a uno de sus afiliados bajo la ley de registro de agentes extranjeros. Según el Kremlin, fue un ataque a la libertad de expresión y responden de igual manera. La Duma, el Parlamento, por ejemplo, ha planeado prohibir el ingreso al Congreso ruso a los periodistas de La Voz de América y Radio Europa Libre o Radio Libertad. Hasta aquí la información internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana. Buenas noches.